Ayer que entrevistaba a Juan Carlos Anaya de Mercados Agrícolas, nos escuchó Enrique Cuéllar, él es director general de Agrileg, con algunas precisiones con respecto al jitomate. Agrileg se dedica justo al jitomate, zanahoria, etcétera. Ahora se lo pregunto a él mismo. Y afortunadamente tenía el espacio y qué gusto, Enrique, que primero, gracias por escuchar el programa y segundo, pues por rápidamente pues estar listo para una entrevista y sobre todo para hablar justamente del precio del jitomate que ha subido muchísimo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Pues mucho gusto de poder estar acompañándote a ti y a tu auditorio. Y sí, temas muy interesantes que están pasando alrededor del jitomate, entonces más que contento de poder apoyar. Claro. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Enrique, ¿qué hacen ustedes en Agrileg? Cuéntale al público. Mira, en Agrileg somos una empresa que nos dedicamos a producir y comercializar frutas y hortalizas. Estamos presentes tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, el día de hoy estamos pues muy involucrados con esta conversación alrededor del jitomate, que es la principal fruta de consumo alrededor del mundo, sobre todo en la canasta del mexicano. El consumidor mexicano, pues eso es la principal fruta dentro de los hogares mexicanos. Claro. Ahora, ¿ustedes compran a los productores y lo venden tanto en México como en Estados Unidos? ¿Y qué porcentaje se va allá y cuál se queda acá? Mira, tenemos los dos modelos. Tenemos por un lado nuestros propios áreas productivas, pero también complementamos nuestra oferta con socios productores. La realidad es el 35-40% de nuestro negocio lo hacemos en Estados Unidos y el resto lo hacemos en México también a través de las diferentes cadenas de los principales autoservicios a nivel nacional. Bien, ahora, ¿qué ha pasado con el tema del tomate? Primero preguntarte cuánto ha caído la exportación a Estados Unidos luego del arancel que nos han colocado. Ayer me decía Juan Carlos que el precio en la frontera ha subido muchísimo. Y por otro lado, ¿cuál es la dinámica que explica este incremento en México? Mira, yo creo que el primer fenómeno que hay que entender es qué es lo que está pasando con la oferta, qué es lo que está detonando el tema de estos precios que son históricos, Rodrigo. No tenemos evidencia, registro de precios como los que están sucediendo el día de hoy. Como un ejemplo, la semana pasada los precios a la exportación están 80 pesos el kilo, Wow. puesto en McAllen. A eso todavía le tienes que agregar los costos de distribución, los costos de comercialización. ¿Okay? Son 80 pesos el kilo. De esto no se tenía registro en la historia de la comercialización del jitomate. Y en México, el productor la semana pasada, el productor estaba recibiendo 40 pesos por Wow. kilo. ¿Okay? Esto es más o menos 7 veces, 8 veces lo que es el costo de producción del jitomate. Ahora, esto es un año totalmente atípico, porque el año pasado, en este mismo periodo, el productor estaba recibiendo 3.5 pesos por kilo. Wow. En ocasiones prefería no cortar, no retirar el producto de la planta porque no le salía el precio para poder pagarlo. Entonces, estamos en un momento totalmente extraordinario, en un rebote espantoso del 2025, que fue un año de precios bajos, lo cual hizo que el productor se desmotivara. Y luego con la entrada de los aranceles, todo lo que es el norte del país, es el primer año que viven los aranceles. Entonces, el 20% del área productiva se contrajo un 20% del área productiva del norte del país, que es la más importante, es el área más que produce más jitomate del país. Que parte de esto se va a Estados Unidos y parte de esto se queda en el mercado nacional. Pero bueno, tenemos una contracción. Adicional a esto, se presentaron enfermedades atípicas también que lastimaron mucho la calidad y la producción. Y finalmente en Florida, a principios del año, en el mes de enero, hubo una helada importante que lastimó también la oferta que iba a haber en el mercado americano. Entonces estos tres efectos se combinan y generan una contracción en la oferta que disparó los precios pues, a niveles, como ya lo platicaba, pues que no se habían visto antes, ¿no? Y eso es lo que nos tiene ahorita en una situación totalmente atípica, tanto en Estados Unidos como los precios que recibe hoy el autoservicio. Y es una de las cosas que quería compartirles. El autoservicio no pone el precio lo pone el mercado. Y es el primer eslabón de la cadena de abastos, el productor, y es el que determina la salida del precio. Y ahorita el productor está poniendo su producto en 40 pesos el kilo. Entonces ya al autoservicio le está llegando la semana pasada entre 60 y 70 pesos ya en precios netos.
Si a eso tú le subes todavía los costos que tiene el autoservicio para comercializar y distribuir el producto, yo te puedo decir que las últimas 3 semanas los principales autoservicios del país han estado perdiendo dinero alrededor del jitomate y más por apoyar el tema del PASIC que impulsaba la presidenta. Entonces, con la intención de apoyar también en este sentido, contrajeron un poco sus precios, los bajaron a 59 pesos. Entonces, no hay manera de que ellos ni controlen el precio ni hagan dinero en estos momentos con el tema del jitomate. Claro. ¿Y qué pasa con los mercados sobre ruedas, los pequeños comerciantes? No deben estar muy lejos, ¿no? Porque al final el mercado, pues si no, la gente no les compra. Es correcto. La realidad es que, a ver, no se había visto esto, pero tú si vas a un mercado sobre ruedas, que es también otro de los principales distribuidores de este tipo de productos, estás encontrando productos de 40, 50 pesos. Normalmente ahí también puedes encontrar calidades diferentes que te permiten tener acceso a precios también diferenciados. Pero lo que te vendían antes en 10 pesos, te estoy hablando de 3 meses, ahorita lo vas a encontrar en 35, 40 pesos en la tienda de abarrotes o en el mercado sobre ruedas. Están también siendo afectados porque, repito, quien pone el precio no es la tienda, es el productor, y el productor ante esta contracción de la oferta está teniendo ahorita toda la fuerza, la potencia para poder determinar el precio. Y hace sentido porque así como el año pasado perdieron mucho dinero, pues en este año se están protegiendo. Para darte una idea, en 3 semanas este año el productor logró sacar el retorno que tenía programado para todo su ciclo de 3 meses. En 3 semanas recuperaron su inversión y mucho más. Oye, ¿y cómo está el insumo? Porque obviamente lo que acabas de describir es muy claro. O sea, entre las heladas de Florida, 20% que salió, pues simplemente no se produjo en esa superficie, que es muchísimo. Nada más ver que con ese 20% del estrecho de Hormuz en términos energéticos, pues cómo se ha movido el precio, ¿no? Nada más para que la gente que nos escucha, las personas que nos escuchan, se den una idea de cuál es la dinámica de precios. ¿Y qué ha pasado con los insumos? Porque a lo mejor el productor dice, ok, así funcionan los agronegocios, es decir, me cubro cuando puedo, a veces pues opero con pérdida y es donde haces la vaquita, lo diría así. Pero ¿qué hay de diésel, fertilizantes, etcétera? ¿Ha subido mucho como consecuencia del tema pues de finales de febrero y lo que llevamos marzo y abril? Pues mira, Rodrigo, aquí una de las cosas importantes mencionar es que aún no tenemos todo el impacto del encarecimiento de los insumos. Ya se nos proyectó y ya se reflejó un incremento en el tema de distribución, en el tema de los fletes, entre el 8 y el 12%. Eso ya es una realidad que está sucediendo, pero esto apenas empezó hace 3, 4 semanas. El tema de los fertilizantes va a ser otro impacto importante que apenas lo vamos a ver reflejado. Algo que es bien interesante de seguimiento a este evento que está sucediendo es que muchos de los impactos que están pasando en el campo apenas los vamos a ver reflejados en toda nuestra estadística y en las encuestas. Como un ejemplo, los precios más altos que se han registrado en jitomate fueron la semana pasada. Y eso todavía no lo hemos visto en el índice nacional de precios. Y ya sí está arriba del 20% el crecimiento del precio del jitomate, ¿no? Claro. ¿Destruye demanda, Enrique? Es decir, ¿preocupa esa parte o es inelástico? Ayer lo platicaba también, porque pues la gente consumirá tomate no importa qué. Yo creo que esa es la parte más importante en la que debemos de enfocarnos todos los que estamos relacionados, involucrados en el tema del jitomate, en este caso, pero también de la cebolla y el chile, ¿no? Que también han subido muchísimo el precio. Porque este tipo de crecimientos en el precio, por supuesto que lastiman la demanda y están obligando al consumidor final y a la taquería y al restaurante a tener opciones diferentes, a buscar sustitutos, a aprender nuevas recetas. Y lo mencionabas todo el día de ayer, lo mencionaba Juan Carlos, pero lo que está pasando hoy en día es que la gente no va a comprar kilos, va a comprar el jitomate mínimo que necesita para poder satisfacer sus necesidades de la salsa, la preparación que tenga pensada. Y donde el mercado aprenda a usar 2 jitomates en lugar de 4, claro, el problema que estamos enfrentando es que va a haber cambios en los hábitos de consumo y entonces la contracción de la demanda. Tú sabes que en un tema como esto, que es un commodity, que no tiene marca, que no podemos salir e invertir un poco en publicidad para retomar el consumo, pues esto, recuperar el nivel de consumo que tenemos en el 2024, pues nos va a tomar no meses. Ese es el impacto importante. Yo creo que nos va a tomar años regresar al consumo que teníamos antes de que nos castigara evidentemente el mercado y el consumidor final por estos precios, ¿no?
Claro, y lidiar con esto que mencionabas, que todavía no lo hemos expresado, que es el incremento en los precios de los insumos, que eso estructuralmente a todo el agro pues lo va a influir. Ya por último, preguntarte, ¿qué hay de la extorsión? ¿Afecta? ¿Qué tanto afecta? Digo, depende obviamente de la región del país. Mira, desafortunadamente está mucho más enfocada en la parte del noroeste del país, pero lo podemos ver presente en todo el país a lo largo de todas nuestras carreteras. Ya está de alguna forma como muy asumido, digo, Ajá. creo que es lamentable decirlo así, pero bueno, ahorita lo que está distorsionado son los incrementos de las gasolinas, los combustibles. El otro tema está de alguna otra forma ya dentro de la cadena de valor. Claro, sí, porque ya forma parte del precio, digamos, ese componente. ¿Cada cuándo se cosecha o cómo funciona? Por lo que decías, ¿no? Mira, Ajá. son temporadas. Ahorita está saliendo precisamente todo el noroeste, lo que fue Sinaloa, Sonora, está terminando su ciclo productivo por las temperaturas y ahora entra la parte del centro del país, todo lo que es la zona del Estado de Ah, México, inclusive Jalisco, Puebla. Es ahora la temporada de cosecha de esta zona y se va hasta diciembre, donde ajá. nuevamente entra la parte del noroeste. Claro que ahí lo vamos a volver a ver, ¿no? Dependiendo cómo evolucionen las cosas, pero ahí me preocupa también. Enrique, muchísimas gracias. Gracias por escuchar el programa, por escribirnos, contactarnos y por estar esta mañana. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ti y a tu auditorio y bueno, pues quedamos a la orden. Sí, por favor, volvamos a hablar porque es fascinante pues cómo funciona esta parte de los negocios y sobre todo lo que repercute pues en los consumidores y ahí nos das pues mucha claridad, tú que estás en el juego todos los días en esto y ya hablaremos de otros. Pero gracias, ahí escuchamos a Enrique Cuellar Torres, director general de Agrilec.